Cuando te humillan, el cielo no se queda en silencio. Aunque parezca que Dios no responde, Él observa cada palabra que te hirió, cada gesto que te rebajó, cada mirada que te hizo sentir menos, y mientras tú sientes que el suelo te traga, Él está escribiendo una historia distinta. Porque en el lenguaje de Dios, la humillación no es derrota, es terreno fértil para su intervención. Y cuando los hombres se burlan de ti, el Señor comienza a trazar su justicia en secreto. El Salmo 25 dice: «A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas». Y es que cuando te humillan, la primera reacción humana es defenderse, gritar, demostrar valor, pero la reacción divina es el silencio. Un silencio que no es vacío, sino preparación. Porque Dios no actúa desde la ira, actúa desde la eternidad. Él no reacciona, Él planifica. Y cuando tú guardas silencio, no estás perdiendo, estás dejando que tu abogado celestial hable por ti. Porque el Salmo 76 dice que Dios es temido en Judá, su nombre es grande en Israel, Él quebró las flechas del arco, el escudo, la espada y la batalla. Eso significa que mientras tú lloras en tu habitación, mientras te sientes sin voz, Él ya está rompiendo las armas del enemigo, ya está preparando tu vindicación, porque el Dios que te vio humillado no permitirá que esa herida sea inútil. Él transformará la burla en plataforma, el desprecio en llamado, el dolor en propósito. Y aunque ahora no lo entiendas, la humillación es la herramienta con la que Dios lima en orgullo y despierta la grandeza dormida. Porque nadie puede brillar si no ha sido primero probado en la oscuridad, y nadie puede reflejar la gloria si no ha aprendido a mirar desde el suelo. Cuando te humillan, Dios no se olvida. Él toma nota. Él observa sin intervenir porque sabe que si te defiende muy pronto, perderás la lección. Pero si espera el momento justo, entenderás que lo que parecía injusticia era entrenamiento, que lo que dolía era parte de tu molde y que aquellos que se rieron de ti terminarán viendo cómo Dios te levanta sin que tú digas una palabra, porque la venganza de Dios no es rencor, es redención. Él no humilla a los que te humillaron, Él los confronta con tu crecimiento, Él los hace testigos de tu restauración, y esa es la justicia más elegante del cielo. Dios no necesita gritar para defenderte. Él cambia los escenarios, Él mueve las piezas, Él hace que el mismo suelo donde fuiste despreciado se convierta en el lugar de tu honra. Así actúa Dios cuando te humillan. No responde con fuego, responde con proceso. No destruye, transforma. No castiga, enseña. Y mientras el mundo se pregunta por qué no reaccionas, tú estás aprendiendo el idioma del ciego. El idioma de la paciencia, de la humildad, de la fe que no se rinde aunque nadie la aplauda, porque en ese silencio donde nadie te defendió, Dios estaba escribiendo tu próxima victoria. Y cuando llegue, no necesitarás explicarte, solo vivirla, porque el que confía en el Señor jamás será avergonzado. Y aunque te humillaron frente a todos, serás exaltado delante de los mismos ojos que dudaron de ti. Porque así es Dios, lento para la ira, pero poderoso en justicia, callado en el momento del dolor, pero implacable en el día de la restitución. Quédate tranquilo, no respondas al desprecio porque cada vez que eliges no rebajarte, el cielo se levanta a tu favor. Y eso lo cambia todo. A veces no lo entiendes porque cuando te humillan parece que el cielo se queda en silencio, que Dios se esconde, que tus oraciones rebotan en el techo y no llegan a ninguna parte. Pero ese silencio no es ausencia, es observación. Es el tiempo donde Él mide tu corazón, donde prueba si tu fe depende del aplauso o de la convicción, porque cualquiera puede confiar cuando es admirado, pero solo los que aman de verdad confían cuando son pisoteados. Y ahí, en medio de la humillación, se revela quién eres realmente, no por lo que dices, sino por lo que soportas sin perder tu fe. Porque la fe verdadera no se prueba en los templos, se prueba en las heridas del alma. Y el Salmo 25 continúa diciendo: «Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas». Esa es la oración de quien no tiene fuerzas, de quien fue traicionado, despreciado o mal interpretado, pero aún así mira al cielo y dice: «Señor, acuérdate de mí». Y Dios lo hace. Porque aunque la humillación parezca un final, para Él es solo el inicio de una nueva etapa, una más profunda, más íntima, más real, donde ya no dependes de lo que piensen de ti, sino de lo que Él dice que eres. Y cuando llegas ahí, cuando todo lo externo se derrumba,
Dios comienza a levantarte desde dentro, y eso es algo que nadie te puede quitar, porque lo que Él edifica en el alma no se destruye con críticas ni burlas, solo crece, solo se fortalece. Por eso los que te humillaron no entendieron que estaban ayudando a tu propósito, que con cada palabra hiriente estaban cavando el terreno donde Dios iba a plantar tu destino, porque la humillación no es un castigo, es una herramienta de promoción disfrazada de pérdida. Es el fuego donde se purifica tu carácter, donde aprendes a depender no de tu reputación, sino de tu relación con Dios. Y cuando entiendes eso, dejas de pelear por tener la razón. Dejas de buscar que los demás te comprendan porque sabes que el que te vindicará no es un hombre, es tu Padre. El mismo que en el Salmo 76 destruyó los arcos del enemigo y desarmó las batallas. El mismo que pelea por ti cuando tú eliges quedarte en paz. Y es ahí donde se cumple la promesa, cuando en lugar de maldecir, bendices. Cuando en lugar de gritar, eliges callar. Cuando en lugar de defenderte, eliges confiar. Porque en ese momento el cielo empieza a moverse. Dios empieza a actuar de maneras invisibles. Abre puertas que estaban cerradas, coloca personas que te impulsan, y sin entender cómo todo empieza a alinearse, porque Él prometió que el que se humilla será exaltado. Y esa no es una frase poética, es una ley espiritual, una que el tiempo no rompe. Y si hoy estás viviendo una humillación profunda, no creas que el enemigo tiene el control, porque el enemigo solo actúa con el permiso del cielo. Y si Dios permitió esa herida, es porque sabía que podrías resistirla y transformarla en poder. Porque cada vez que alguien te quiso apagar, Dios estaba preparando el escenario para que su luz brillara más fuerte en ti. Y aunque ahora no lo veas, todo lo que duele hoy, mañana será tu testimonio. Cada lágrima será semilla de autoridad, y cada palabra que te rebajó será eco de tu elevación. Porque el Dios de los Salmos no olvida, Él espera. Él observa y cuando llega su momento, lo cambia todo sin avisar. De un día para otro, lo que era humillación se vuelve honra, lo que era vergüenza se vuelve testimonio, y quienes te miraban con burla terminarán diciendo, verdaderamente Dios estaba con él, verdaderamente el Señor la sostuvo. Y tú entenderás que todo valió la pena, porque lo que Dios construyó en ti a través del dolor es mucho más sólido que cualquier reconocimiento humano. Así obra Él, en silencio, pero con precisión, en oculto, pero con poder. Cuando Dios permite que te humillen, no lo hace para exponerte, lo hace para enseñarte a caminar sin depender de la validación del mundo. Porque mientras el orgullo busca reconocimiento, la fe busca propósito. Y muchas veces es necesario que el hombre sea reducido a polvo para recordar que su valor no está en los aplausos, sino en el aliento divino que lo sostiene. Por eso cuando te humillan y te sientes vacío, es porque Dios está vaciando de ti lo que ya no sirve. Las máscaras, las apariencias, las dependencias que creías amor pero eran miedo, los lazos que parecían apoyo pero eran cadenas. Él te deja solo no para castigarte, sino para revelarte. Porque hay verdades que solo se descubran en el silencio del abandono. Y una de ellas es que no necesitas que nadie te valide cuando el creador del universo ya te eligió. Porque antes de que te humillaran, ya eras valioso. Y después de esa humillación, seguirás siéndolo, porque tu identidad no se mancha con el desprecio ajeno. Y el Salmo 25 lo dice, el Señor es bueno y recto, por tanto, enseñará a los pecadores el camino. Eso significa que incluso cuando has caído, cuando has respondido con rabia o has sentido odio, Dios no te desecha. Él te enseña, te toma de nuevo y te dice, mira hijo, así no se gana la batalla, porque las guerras del alma no se vencen con orgullo, sino con humildad. Y el que aprende eso, gana lo que los demás pierden, la paz interior, la calma, la sabiduría. Porque cada humillación que soportas sin devolver el golpe se convierte en un ladrillo de tu fortaleza espiritual. Y cada lágrima que derramas sin maldecir se transforma en una oración que el cielo guarda como oro. Porque en los días de humillación, Dios no está lejos. Está observando si eliges su camino o el del resentimiento, si confías o te endureces. Y cuando eliges confiar, aunque te duela, algo invisible se rompe. El ciclo del orgullo se corta y nace una versión más pura de ti, más libre, más liviana, más auténtica. Y es entonces cuando Dios empieza a restaurarte, no desde afuera, sino desde el alma. Porque antes de devolverte la honra, quiere devolverte la paz. Antes de abrirte nuevas puertas, quiere sanar las heridas viejas. Porque si no sanas lo que te hirió, repetirás el mismo patrón una y otra vez, humillación tras humillación, hasta que entiendas que no viniste a demostrar nada. Viniste a reflejar a Cristo. Y Él también fue humillado, fue escupido, burlado, rechazado. Pero nunca dejó de amar.
nunca dejó de creer, nunca respondió con odio. Y esa es la enseñanza más alta que un ser humano puede recibir, aprender a mantener su corazón limpio cuando el mundo lo ensucia, y su mirada firme cuando todos lo señalan. Y ahí es cuando Dios sonríe y dice, ahora estás listo. Porque la humillación no es un castigo, es una puerta al dominio espiritual, y quien pasa por ella sin que su corazón se ensucie, se convierte en un instrumento de luz. Alguien que ya no busca venganza, solo propósito. Alguien que ya no compite, sino que comprende. Y eso es lo que Dios hace contigo cuando te humillan. Te limpia para usarte, te baja para levantarte más alto, te rompe para llenarte de su poder. Porque el orgullo humano se alimenta de admiración, pero el Espíritu de Dios se alimenta de rendición. Y cuando te rindes, cuando le entregas el dolor, la vergüenza, el miedo, Él lo transforma en fuego sagrado. Un fuego que no destruye, que ilumina, que convierte el recuerdo del desprecio en sabiduría y el eco de la burla en compasión. Porque ya no necesitas que nadie te entienda, solo que Dios te guíe. Y Él lo hará, paso a paso, hasta que te veas reflejado en su plan y te des cuenta de que todo, incluso la humillación más cruel, era parte del proceso para revelarte quién era realmente, su hijo, su hija, su obra maestra. Hay un momento en la vida donde la humillación se vuelve maestra y no verdugo, donde comprendes que lo que parecía un castigo era en realidad una cita con el propósito. Y aunque al principio duele, aunque sientas que te arrebataron la dignidad, en ese mismo dolor se esconde una revelación, porque lo que Dios permite nunca es para destruirte, sino para mostrarte algo que sin lágrimas no entenderías. Por eso el Salmo 25 dice, «Las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios». Eso significa que incluso los caminos ásperos, las caídas y las vergüenzas forman parte de su misericordia, porque te enseñan lo que la comodidad jamás podría. Te enseñan a discernir, a valorar, a reconocer lo que es real y lo que solo era apariencia. Porque cuando te humillan, se caen los falsos amigos, los que desean apoyarte mientras tenías brillo, los que desaparecen cuando ya no hay interés, pero también aparecen los verdaderos, los que se quedan en medio del polvo, los que no miran tu vergüenza sino tu corazón. Y a través de ellos, Dios te muestra su fidelidad. Porque así como el Salmo 76 declara que Él quebró el arco y el escudo, también rompe las falsas alianzas, los vínculos vacíos, las máscaras que rodeaban tu camino. Y te deja solo con lo esencial, contigo y con Él. Porque a veces necesitas perder todo para descubrir lo único que de verdad importa. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia en tu mirada. Dejas de buscar venganza, dejas de compararte, dejas de rogar por explicaciones. Porque entiendes que quien te humilló solo te reveló una verdad, que tu valor no dependía de su aprobación, que tu destino no estaba en sus manos, que tu identidad estaba segura en Dios. Y cuando esa convicción nace, nada ni nadie puede volver a romperte, porque el mismo fuego que te quemó se convierte en tu escudo, el mismo desprecio que te hirió se transforma en tu fuerza, y comienzas a caminar con una paz que desconcierta a los que antes te miraban con lástima, porque ya no reaccionas igual, ya no necesitas demostrar nada, ya no temes al rechazo, porque el alma que ha sido procesada por Dios entiende que todo tiene un propósito, incluso las humillaciones, y entonces puedes mirar atrás y decir, gracias Señor, porque sin esa herida nunca habría aprendido a depender de ti, sin ese desprecio nunca habría aprendido a amar sin condiciones, sin esa caída nunca habría reconocido mi propio orgullo. Y eso es lo que Dios hace en el fondo, usa la humillación como espejo, para mostrarte lo que todavía necesita morir dentro de ti, las expectativas, el ego, el deseo de control. Y cuando finalmente lo entregas, Él comienza a levantarte con una fuerza que no viene de ti sino de su espíritu. Y ahí es cuando la transformación se vuelve visible, no porque brilles más, sino porque tu luz ahora viene de dentro, porque ya no reaccionas desde la herida sino desde la fe. Y los que te ven no entienden qué cambió, pero tú sí lo sabes. Sabes que pasaste por fuego, sabes que lloraste, sabes que quisiste rendirte, pero Dios te sostuvo, te habló en silencio, te recordó su promesa y te levantó con más sabiduría, porque los que fueron humillados y no se rindieron tienen una autoridad que nadie les puede quitar, la autoridad de la experiencia, de la fe probada, de la victoria silenciosa. Y esa autoridad no necesita títulos ni reconocimiento, se siente, se nota, se transmite solo con mirar porque es la huella de quien caminó con Dios en su noche más oscura y sobrevivió, de quien fue quebrado para ser útil, de quien fue reducido para ser llenado.
Y por eso no temas si hoy estás en ese proceso. No temas si te señalan o te ignoran, porque cada lágrima tiene propósito, cada burla tiene fecha de vencimiento y cada humillación lleva escondido un ascenso que solo Dios conoce. Y cuando llegue, nadie podrá detenerlo, porque será Él quien te levante. Cuando Dios te levanta después de la humillación, no lo hace de la misma manera que los hombres levantan a otros. El mundo exalta para presumir, pero Dios exalta para revelar. Cuando Él decide honrarte, no lo hace con ruido, sino con propósito. No busca espectáculo, busca testimonio. Porque cuando te humillaron, cuando hablaron mal de ti, cuando te dieron la espalda, cuando te señalaron por errores que ya habías entregado a su gracia, Él estaba observando. No dormía, no callaba, solo estaba preparando la escena porque su justicia no es inmediata, es perfecta. Y cuando llega, no deja duda. El Salmo 76 lo dice: tú eres temible. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? En otras palabras, cuando Dios decide actuar, ninguna lengua que te difamó puede mantenerse firme. Ningún enemigo que se burló de tu dolor puede sostenerse frente a su poder. Pero Dios no actúa movido por venganza, sino por restauración. Su justicia no busca aplastar, busca enseñar. Por eso cuando te defiende, lo hace de una forma que transforma, no destruye, redirige. No te lleva a gritar, yo tenía razón, sino a decir, gracias Señor, porque todo valió la pena. Es ahí donde entiendes que la humillación no fue un error, sino un entrenamiento, porque la fe que no pasa por fuego no tiene raíces, y la humildad que no fue probada en la vergüenza no es verdadera. Y es justo ahí, en el punto más bajo, cuando Él comienza a edificarte otra vez. No desde lo que fuiste, sino desde lo que aprendiste. Mira cómo lo hace. Primero, te quita los adornos, te despoja de la necesidad de aparentar. Luego, en el silencio, te enseña a escuchar su voz, ya no desde la soberbia ni desde el miedo, sino desde el alma rendida. Te hace fuerte en la soledad, te hace sabio en el rechazo, te hace libre en la pérdida. Y cuando el proceso termina, cuando vuelves a caminar, lo haces con otra mirada, con otro lenguaje, con otro espíritu. Ya no dependes de los aplausos, ni te derrumban las críticas. Has aprendido el secreto del Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Qué poderoso es eso, no sea yo avergonzado. No dice que no me humillen, porque la humillación puede llegar, sino que no sea avergonzado en el alma, no sea destruido por dentro. Eso significa que, aunque los hombres te humillen, si tu corazón se mantiene en Dios, no haya vergüenza que pueda tocarte, porque Él se encarga de tu honor, y cuando Él restaura, lo hace con precisión divina. Las mismas bocas que te criticaron tendrán que reconocer tu cambio, y no porque tú lo exijas, sino porque la luz de Dios en ti hablará más fuerte que cualquier rumor. La humillación fue la semilla, la fe fue el agua, y la gloria será la cosecha. Y no es una gloria vacía, no es de apariencia, es una gloria que se siente en el alma, que se nota en la serenidad, en la paz que irradias, en la manera en que ahora tratas a los demás. Porque el que fue humillado sabe lo que duele ser menospreciado, y por eso no repite el ciclo. Aprende a levantar a otros, aprende a tener compasión, aprende a ver en los ojos del caído una parte de su propia historia, y eso precisamente es lo que Dios busca, transformar la herida en compasión, el orgullo en servicio, la vergüenza en sabiduría. Cuando eso sucede, te conviertes en testimonio vivo de su fidelidad. Ya no hablas de teorías, hablas desde la experiencia. Puedes decir, yo estuve ahí, lloré, dudé, me sentí solo, pero Dios no me dejó. Y esas palabras, pronunciadas por un corazón que fue restaurado, tienen un poder que ninguna prédica vacía puede igualar, porque hablan con autoridad, con verdad. Entonces, si hoy sientes que te humillaron, que hablaron de ti injustamente, que perdiste lo que amabas, recuerda esto. No estás siendo destruido, estás siendo moldeado. Dios no te abandonó, solo te está preparando para un lugar donde tu carácter esté listo para sostener la bendición que viene, y cuando esa bendición llegue, no será pequeña, será tan grande que hasta tus enemigos entenderán que fue Dios quien te levantó. Y ahora llegamos al final del camino, ese punto donde comprendes por qué tuviste que pasar por todo. Donde dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y comienzas a decir gracias Señor porque lo necesitaba. Porque si no te hubieran humillado, jamás habrías descubierto a la fuerza que llevabas dentro.
Si no te hubieran señalado, nunca habrías aprendido a caminar sin depender de la opinión de nadie. Si no hubieras llorado en secreto, no conocerías la profundidad del consuelo divino. Y eso, amado oyente, eso es lo que hace Dios cuando te humillan. Él no se queda observando tu dolor desde lejos. No te abandona ni te ignora. Al contrario, desciende al valle contigo, se sienta a tu lado, toma tu rostro en sus manos y te dice: «Es necesario, hijo mío, porque lo que viene es más grande que lo que perdiste. Pero para sostenerlo, necesito un corazón limpio, no uno lleno de orgullo o dependencia humana». Por eso te quebró, por eso permitió que te dejaran solo, porque había una versión de ti que debía morir para que la verdadera pudiera nacer. Lo que dolió no fue el rechazo, fue el desprendimiento del ego, fue el desarraigo del miedo, fue el fin de una etapa donde creías que controlabas todo. Pero ahora, después de tanto, puedes mirar atrás y entender que cada lágrima tenía sentido, que cada silencio fue una lección, que cada traición fue una puerta cerrada por protección, porque Dios no te estaba castigando, te estaba protegiendo. El Salmo 76 dice: «Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre», y eso significa que cuando Él actúa en tu vida, no solo lo hace para ti, sino para que todos los que te rodean sepan que Él sigue siendo Dios, que su justicia no falla, que su poder no caduca. Y cuando esa justicia llega, llega de manera que nadie puede explicarla, porque no se trata de venganza humana, se trata de honra celestial. De repente se abren puertas que nadie esperaba. Personas que antes te despreciaron ahora te buscan. Oportunidades que parecían imposibles comienzan a manifestarse y tú no tienes que hacer ruido, porque la obra habla sola. Pero hay algo más profundo. Dios no solo te restaura por fuera, sino por dentro. Sana tu mente, limpia tu alma y te enseña a amar incluso a quienes te hicieron daño. Porque solo quien fue humillado y perdonó puede reflejar el carácter de Cristo. Y cuando llegas a ese punto, cuando decides no devolver mal por mal, sino orar por quienes te hirieron, ahí se libera tu verdadera grandeza. Porque en ese instante, el cielo testifica que fuiste procesado, y entonces Dios te confía cosas que antes no podía. Te da sabiduría, discernimiento, autoridad espiritual. Ya no hablas por impulso, hablas con propósito. Ya no reaccionas con enojo, sino con comprensión. Ya no temes la caída, porque sabes que incluso ahí, Él sigue siendo tu roca. Así que levanta tu rostro. No mires tu pasado con vergüenza, míralo con gratitud, porque si Dios te permitió atravesar la humillación, es porque había algo que quería mostrar al mundo a través de ti. Y te aseguro que llegará el día en que aquellos que se burlaron de ti se quedarán en silencio. No porque los derrotes, sino porque verán que el Dios que te sostuvo en lo oculto ahora te ha puesto en alto. Y cuando eso pase, no digas «lo logré», di «Él lo hizo», porque toda la gloria será suya. Toda la historia apuntará a Él. Así que si este mensaje llegó a ti hoy, no es casualidad, es porque Dios te está recordando que aún en medio de la humillación, Él sigue escribiendo tu historia, que tu llanto no fue en vano, que tus noches sin dormir no fueron ignoradas, que tu fe, aunque pequeña, fue suficiente para mover su corazón. Y hoy mientras escuchas estas palabras, Él te dice: «Ya viene tu tiempo. No te defiendas más, no te justifiques más, no intentes limpiar tu nombre. Yo lo haré. Y cuando lo haga, lo haré de manera que nadie pueda negarlo». Así que guarda este mensaje. Compártelo con alguien que esté viviendo su propio valle. Suscríbete y mantente cerca, porque en este espacio seguimos hablando de lo que Dios hace cuando todo parece perdido. Aquí seguimos recordando que la fe no es teoría, es fuego, que la humillación no es el final, es el comienzo del levantamiento. Y si estás escuchando esto, es porque Dios no ha terminado contigo. Aún hay capítulos por escribir, aún hay promesas por cumplir, aún hay gloria que manifestar. Así que no apagues la fe, no cierres el corazón, no te dejes definir por lo que te hicieron, porque lo que Dios hará contigo dejará sin palabras a quienes te dieron por vencido. Él cambiará tu vergüenza por honra, tu dolor por propósito, tu humillación por gloria. Y cuando llegue ese día,
recordarás este momento y dirás con el alma, valió la pena.